Buenos días a todos. Es muy grato para mí darles la bienvenida a este nuevo webinar organizado por IADEM. También como parte de la comisión quería comentarles que el instituto ya cuenta con 500 asociados en todo el país. Y también en nombre de la comisión quisiera agradecer a los sponsors del evento del día de hoy, que son Mineras Santa Cruz, Newmont, Pan American Silver, Mina Veladero, Alfaro Abogados, Pecar Varela, Brujú, Marvalo Farrell Mayral, Randall Legal y PricewaterhouseCoopers. Les comento también que ya tenemos fechas para nuestros dos próximos webinars. El primero es el 15 de septiembre, de 11:30 a 13 horas, en el que contaremos con la participación de la licenciada Laura Rópolo, subsecretaria de Desarrollo Minero de la Nación, y de Josefina Maggiari, directora nacional de Inversiones Mineras, para tratar la temática justamente de las inversiones mineras en Argentina, escenario actual y post-COVID. Y el segundo evento está programado del 20 al 22 de octubre, que es el primer Congreso Internacional del Derecho para la Minería organizado por el IADEM. Así que, bueno, esperamos contar con el interés de todos ustedes, de nuestros asociados y actores del sector minero. Bueno, yendo al tema de hoy, seguramente todos coincidimos en el que la construcción de la licencia social es un tema medular para la industria, que debemos trabajar en su construcción desde el inicio de un proyecto minero, desde el inicio de la prospección misma. Por eso es que este tema no podía quedar fuera de las temáticas a ser tratadas por el instituto. Y para abordarlo hoy, técnicamente contamos con la presencia de un profesional con vasta experiencia, que es el geólogo Roberto Lencina. Roberto se desempeña como docente e investigador de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán. Es docente de la carrera de especialización de Geología Minera de la UBA. Es mediador titulado. Integra el Foro Internacional Environmental and Social Responsibility in Geosciences and Engineering. Integra la red de académicos por el desarrollo sustentable. Actualmente es asesor del IEX en el área de relacionamiento comunitario y gestión de medios en el proyecto de litio Tres Quebradas en Tinogasta, en la provincia de Catamarca. Tiene 25 años ya de experiencia vinculado al sector minero en el ámbito privado y específicamente 13 años en el ámbito del litio y potasio en Argentina. Y recientemente ha sido convocado para ser parte de la mesa facilitadora del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino como representante del sector académico. Antes de que comience Roberto, les comento a todos los asistentes que tenemos un espacio para preguntas que se pueden hacer mediante el chat de la página para que Roberto conteste al final de su exposición. Así que bueno, gracias Roberto por haberte sumado a este encuentro, compartir tus conocimientos con nosotros. Así que bueno, te dejo que comiences con tu exposición. Muchísimas gracias.
Muy buenos días para todos. Muchas gracias, Fernanda. Gracias por la presentación. Gracias al Instituto por este enorme esfuerzo que están haciendo. Estoy muy halagado por la invitación. Y bueno, y fundamentalmente gracias a cada uno de ustedes que se ha sumado a la propuesta. Esperamos disfrutar durante un poquito más de una hora de lo que va a significar volcar esencialmente mi experiencia en lo que tiene que ver, porque al ser geólogo he pasado por las distintas etapas, desde la prospección en la Puna y en distintas provincias de la República Argentina, hasta tener que estar en el rol ahora de consultor en el área de relaciones comunitarias y haber participado de varios procesos. Entonces, en definitiva, más allá de lo conceptual y de las herramientas que vamos a ver el día de hoy, vamos a compartir, lo que quiero dejarles a ustedes es un poco mi experiencia, ¿no?, sobre este tema tan sensible. Así que, por favor, bueno, yo no tengo el control de la presentación, así que estoy muy agradecido a la gente de la organización porque tiene el peso de la responsabilidad de hacer clic cuando yo le diga lo siguiente. Bueno, acá está la presentación. Podemos ver a continuación los contenidos de la charla del día de hoy, por favor. Nos vamos a concentrar en herramientas conceptuales y luego en herramientas prácticas, ¿sí? Entonces, y luego algunas conclusiones, reflexiones. Vamos a tratar de ir salpicando también un poco con anécdotas que creo que enriquecen la presentación. La siguiente, por favor. ¿Qué puedo compartir? Bueno, mi experiencia en proyecto, como les decía. ¿Qué más? Conceptos que aprendí en el andar, herramientas que utilicé, percepciones que tuve de los procesos, atentos a la palabra percepción, ideas que tengo en relación con la construcción de la licencia social, generarles algunas propuestas que no puedo compartir, que sería lo siguiente, recetas. No puedo compartir recetas. No, si bien existen normas, existen protocolos, existen procedimientos y una serie de, un pack de herramientas que podemos utilizar, no existen, desde mi punto de vista, herramientas que se adapten, no es copiar y pegar de un proyecto a otro. Entonces, no vamos a dar recetas, vamos a orientar cómo creo yo que tiene que ser o cuáles son las herramientas útiles para la construcción de la licencia social. ¿Cómo lo vamos a construir? ¿Por qué puse esto desde el paisaje a las personas? Porque, bueno, cuando elegí geología, elegí la naturaleza, elegí las montañas. Entonces, lo primero que me fijaba era en el paisaje. Pero hubo un momento en mi vida en donde comencé a fijarme en las personas. Vamos a construir la reunión de hoy también compartiendo lo que escuché, escuchando a la gente, ¿no?, y lo que sentí, que es muy importante en la construcción de la licencia social. Y bueno, finalmente lo que vi en ellos, lo que vi en mí mismo, vi en las compañías, vi en los procesos y lo que viví. Así que este es un poco a nivel general. Vamos a ir desde las personas y los proyectos mineros, las personas y los proyectos comunitarios, las personas y sus percepciones, sus sueños y proyectos personales. Todo esto, aunque parezca muy de presentación, es el fondo de lo que quiero que trabajemos juntos el día de hoy. La siguiente, por favor. Esta es muy rápidamente la bienvenida, las percepciones iniciales. Vamos a trabajar sobre percepciones iniciales al principio, desarrollar los contenidos y vamos a dejar el espacio, como bien dijo Fernanda, de discusiones y preguntas. ¿Qué exactamente, por favor, esto? ¿De qué me nutrí para esta parte? Luego, al final, queda una bibliografía sugerida, pero ¿de qué me nutrí? De Corporate Social Responsibility, Relationships and the Course of Events in the Mineral Exploration. Es la tesis doctoral del querido amigo que nos acaba de dejar hace menos de un mes, Jan Boom, con quien he trabajado, he tenido el altísimo honor de trabajar, y vamos a ver parte de su tesis doctoral. Diálogos que transforman, también del desaparecido José Folegatti, el caso Exar, donde trabajé en la mediación de los pueblos de Atacama, y fundamentalmente lo último es una experiencia que tuve en el caso de Tinogasta, que es en el que estoy trabajando actualmente como consultor, y finalmente lo que es el programa Líderes Unidos para la Construcción de Energías Positivas, que es un programa que dirijo de intercambio con una universidad de Estados Unidos, que fue el año pasado y que trabajamos en comunidades, liderazgos y energías. Sobre toda esta experiencia he construido la presentación del día de hoy. La bibliografía al final. ¿Qué es lo que hemos heredado? Veamos.
Yo hago silencio simplemente para que puedan observar. Una más, por favor. Una más, por favor. Esto lo tomé de National Geographic, aquí tienen la fuente, es el bosque de Hambach, con 12.000 años. Bueno, la descripción la tienen allí a la derecha. Impactos. Esto es lo que esto me pasó a mí cuando fuimos a Estados Unidos a ver pasivos ambientales. Así que les pido que nos pongamos en un plano de tratar de comprender, ahora generar sensaciones, ¿no? Que son las sensaciones que muchas veces sentimos que nos devuelve la comunidad cuando estamos en el sector empresa. Desde la empresa sentimos, desde la comunidad tenemos sensaciones. Bueno, esto es una imagen que me parecía que tenía que compartir. La próxima, por favor. Tal vez hay que hacer un clic más allí. Bueno, uno más. En Nepal, el reciclado, y puse el círculo amarillo allí porque más allá de lo conmovedor de la imagen y de lo impresionante de la imagen, casi que esa persona se confunde con lo que está haciendo. Entonces, y hoy vamos a hablar mucho de la persona. Vamos a hablar mucho de las personas porque los vínculos, las relaciones se construyen entre las personas. Entonces quería dejar marcado que en medio de todas estas cosas que como sociedad le hemos demandado a nuestro planeta y ha generado un costo ambiental muy importante, hay personas. Y sobre ellas me gustaría hablar el día de hoy. La siguiente, por favor. Cuando doy un curso o una charla, en general hago algunas encuestas y pongo algunos ejemplos, que no era, en este caso no podía hacerlo, pero a partir de eso construí y hago algunas preguntas en los cursos, en las charlas, sobre qué sensaciones generan los conflictos, qué percepciones y qué soluciones. En este gráfico que ustedes tienen acá, el primero, la gente devuelve en esta nube de palabras, bueno, enojo, frustración, bronca, impotencia, disgusto. Si nos salimos de la actividad minera y nos ponemos como ciudadanos en este momento, muchas veces tenemos estas sensaciones y estas percepciones frente a algo que no nos gusta. Y ahora, en el próximo gráfico, está qué haríamos para poder transitar todos estos conflictos, del tipo que fueran. Informar, negociar, acordar, capacitar, educar, dialogar. Estas no son palabras mías, estas son palabras de estudiantes de distintos niveles que han construido desde las sensaciones hasta las soluciones, cuáles serían los caminos iniciales a partir de un conflicto. Por eso, si vemos la próxima, la pregunta es ¿por qué? Bueno, vamos a tratar de adentrarnos en esta primera parte de esta charla en comprender lo que es un conflicto. Adelante. ¿Qué veo allí? Son 2 segundos simplemente para que tratemos de reflexionar qué es lo que estamos viendo allí. Y ahora a continuación los invito a que veamos algo vinculado a esto.
Muchas gracias. La próxima, por favor. Bueno, estoy seguramente entre el auditorio hay mucha gente especialista en estos temas y simplemente pongo esta diapositiva, luego de haber visto este caso muy bien presentado sobre un conflicto en su totalidad, entender que el conflicto tiene una evolución histórica, ¿no? Y también tiene autores, y con el permiso de los sociólogos presentes y las personas especialistas en el tema, puse esta diapositiva para que entendamos que hay distintos tipos de conflictos, procesos resultantes de esos conflictos, y también cómo distintos autores le han dado distinto significado a ese conflicto. Freud, conflicto entre el deseo y la prohibición; Darwin, entre el sujeto y el medio; Marx, entre clases; Piaget, en educación, conflicto en la toma de decisiones experienciales; la lucha por el ser, por la igualdad, por existir, por el deber. Como procesos resultantes de esa lucha de conflictos están a la columna de la derecha la represión, la defensa, diferenciación, adaptación, estratificación social, etcétera, etcétera, hasta el final en el último de Piaget, que es que también tengo experiencia en el área educativa, la resolución de dilemas y el aprendizaje. Es decir, describir el conflicto, interiorizarnos sobre el conflicto, requiere también entender que el conflicto tiene una historia y tiene interpretaciones y tiene distintos enfoques. La próxima, por favor. Bien, yo he sido formado como mediador, una opción que tomé hace unos años atrás simplemente para aprender a vivir un poco mejor con mi entorno, no tenía nada que ver con lo profesional, sobre la escuela de Harvard. Por eso pongo esta diapositiva, y he sido formado en esta escuela. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay otras formas. Esta no es la única forma de abordar un conflicto. Bueno, pero a mí me enseñaron a hacer esto, lo tomé y en mi vida profesional lo pude aplicar. Entonces, el manual de formación de una negociación frente a un conflicto basada en intereses es la parte que yo voy a compartir ahora con ustedes. Y a la derecha, allí tiene la definición de Pruitt y Rubin sobre conflicto, y dice, y la vamos a seguir viendo, vamos a ver un poquito más en detalle, ¿no? Que es una diferencia consciente alrededor de un tema, ¿no? Entre dos o más personas cuyas aspiraciones no pueden satisfacerse al mismo tiempo. La próxima, por favor. Un poco más de conflicto. ¿Qué es un conflicto? Tomando este manual, ¿no? En la negociación en base a los intereses, NBI. Todos tenemos un concepto de conflicto según la experiencia que tenemos, conflictivas. Pero normalmente estas experiencias nos generan una connotación o un signo negativo. Y allí están involucradas las emociones, el dolor, la frustración, la desilusión. Bueno, esto no es necesario hablar del sector minero y de la licencia social para comprender que estamos hablando de nuestras vidas. La experiencia de conflicto consiste en sensaciones. Por favor, voy repitiendo muchas veces percepciones, sensaciones, porque nos vamos a parar allí también, ¿no? Reales o percibidas, no necesariamente reales, pueden ser percibidas, de que sus intereses están en disputas o se contradicen. Con otra hay una tensión y hay una asociación con estas experiencias negativas con otras anteriores. La próxima, por favor. Acá ya tenemos dibujado lo que es el conflicto, tenemos la diferencia en el centro, en la oposición las partes, que seríamos las personas, donde está el tema, la diferencia es el tema que nos genera el conflicto, y ese es el aspecto objetivo del conflicto. Mientras que las partes, los sujetos, somos la parte subjetiva de ese conflicto. Y cada parte tiene su propia percepción del conflicto, su forma de entender lo que está sucediendo. Esta diapositiva la vamos a linkear cuando veamos el modelo y el proceso sociológico de la tesis doctoral de Jan Boom. Sobre esa percepción se desarrolla la reacción al conflicto. Y esto le va dando sentido al pequeño video que vimos al principio. La próxima, por favor. El conflicto también es una reacción que normalmente suele ser negativo, y esto es en general lo que obstruye la resolución de los conflictos. Y fíjense qué interesante, dice, y es una condición biológica que nos dispone a pelear o huir. Casi que nos vamos viendo graficados en lo que vivimos en el día a día, ¿no? Y es lo que se conoce como mecanismo de lucha o huida.
La negociación en base a los intereses, la NBI, parte de la idea de que podemos trascender todo esto, este condicionamiento a huir o luchar en los conflictos, y por el contrario, gestionarlo, manejarlo a los conflictos. La próxima, por favor. Tener, es decir, una acción consciente y premeditada para atender esas situaciones. La acción que propone la negociación en base a los intereses parte de quebrar ese condicionamiento como algo negativo y plantea la idea de que los conflictos son una oportunidad. Palabra que la escuchamos siempre. Tenemos que hacer de lo negativo una oportunidad. Bueno, vamos a ver cómo podemos, a partir de los procesos sociológicos mencionados por Jan Boom, transformar esas percepciones de conflictos o de negatividad en oportunidades de consensos. Adelante, por favor. Bueno, esto es simplemente para que vean de que el mundo de los conflictos es un mundo realmente amplio, y acá están los tipos de conflictos. Podemos tener conflictos por datos, por intereses, por valores, por relaciones, conflictos estructurales. Es simplemente para graficar, casi ir cerrando la parte de conflicto. Una más, por favor. ¿Cuál es el enfoque de los conflictos? Y te pido, por favor, la próxima. Y allí vamos. Bueno, tenemos esferas de análisis del conflicto. Una es el poder, ¿no? Está representado por lo económico, otros son los intereses, representados por los temores, las necesidades, los proyectos, los deseos, y en la otra parte nos está lo que es el derecho. Poder, intereses y derecho, y me estaría faltando, les pido disculpa, cuando construí la presentación me quedó una línea amarilla en el medio, en donde se vinculan poder, derecho e intereses. Bueno, son 3 esferas para analizar los conflictos. La próxima, por favor. Este esquema, yo les voy a pedir que lo vean atentamente, porque representa muchos de los conflictos, especialmente en cualquier actividad, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero estamos enfocados en la actividad en la licencia social. El famoso, bueno, a nivel de familia, ¿por qué tengo que hacer algo? Porque yo quiero que lo hagas, el poder. Bueno, la verdad que estamos reclamando esto porque tenemos derecho a hacerlo. Y en el fondo de esta tríada, de estas tres componentes del análisis y del enfoque de los conflictos, poder, derecho e intereses, cuando ponemos por encima el poder o el derecho y dejamos debajo los intereses, un clic más, por favor, lo que generamos es un sistema frustrante. Entonces, en general, acá no comencemos a sacar conclusiones, les pido por favor. El poder puede ser ejercido por por cualquiera de los actores sociales, sea gobierno, sea empresa o sea comunidad. En general, cuando alguien impone el poder y alguien responde desde el derecho, no hay acuerdo. Cuando alguien, y mucho tiempo el sector minero dijo, lo nuestro es legal y es legal especialmente, y tenemos un marco legal importante y hacemos lo que la ley nos permite hacer, pero dejaban de lado el sector de los intereses de las partes. O en definitiva, muchas veces teníamos que algunos de los actores sociales, en el marco de un conflicto, ejercía su poder sobre los derechos y sobre los intereses. Y lo único que hemos logrado en todos estos años, en cualquier actividad, y poniendo foco en la actividad minera, es un sistema frustrante. Vamos a ver cuál es la propuesta de la negociación en base a los intereses para trabajar de una manera más eficiente. Es invertir la pirámide, como un clic más, y esto nos va a generar un sistema de interrelación en donde fundamentalmente vamos a prospectar los intereses y van a ser los intereses de las partes, de los cuales vamos a hablar durante todo lo que queda de esta charla, y vamos a ver cómo se pueden interrelacionar con el derecho y con el poder y generar consensos a corto, mediano y largo plazo. Una más, por favor. Un sistema efectivo, de frustrante a efectivo. La próxima. Bueno, no podíamos, si vamos a hablar de buenas prácticas mineras, no podíamos dejar de mencionar rápidamente y a nivel conceptual qué son las buenas prácticas, y acá tomo la referencia de Jorge Alberto Velázquez, la próxima diapositiva, simplemente para graficar qué son las buenas prácticas ambientales y sociales en minería, y desde su presentación tomo la definición de CEPAL,
y dice las que consideran modelos de mejoramiento de gestión, manejo y desempeño ambiental y social de los sectores productivos, a partir de experiencias de casos exitosos, replicables, teniendo en cuenta su naturaleza. Bueno, hay toda una definición ahí de buenas prácticas, pero me quedo en la parte derecha donde dice son voluntarias, van más allá de la ley y se convierten en un código de conducta. La próxima, por favor. ¿Para qué necesitamos tener buenas prácticas? Para controlar, minimizar, eliminar, compensar, asegurar el cumplimiento de la ley, etcétera, 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 y obtener la licencia social para el desarrollo de la actividad minera, ya enfocados en la actividad que nos reúne el día de hoy con el objetivo de lograr la sostenibilidad. Una más. Estamos en la parte del marco conceptual. Es decir, las buenas prácticas posibilitan el desarrollo de la minera responsable y sostenible de las comunidades de influencia en donde éstas desarrollan sus actividades. Conceptual. Conflictos, buenas prácticas. Sigamos adelante, por favor. Ahora vamos a entrar en un tema espinoso. Vamos a entrar en un tema espinoso porque, bueno, la licencia social para operar también tiene una historia y vamos a tratar de trabajar y de resignificar esa historia sobre este concepto tan utilizado el día de hoy. La próxima, por favor. Acá les voy a invitar, antes de que hagamos clic, por favor, acá tienen el link donde van a ver el origen. Esto es cuando puse allí el escenario en el que a veces tenemos que desarrollar las actividades, es una experiencia personal durante el proceso de construcción de la licencia social, perdón, de los acuerdos para la explotación del salar de Cauchari y del proyecto EXAR en Jujuy, cuando estábamos por entregar la línea base socioambiental a las comunidades de los pueblos de Atacama, y se apareció un dirigente de movimientos socialistas de aquella época, quienes son de mi generación, lo pueden recordar al Perro Santillán, y querían impedir ese acuerdo. Pero la anécdota no es que vean esto y qué es lo que hicimos, sino la parte final, donde hasta incluso les voy a pedir que veamos un pedacito y avancemos a la parte final, porque esto lo grabaron ellos, grabó este movimiento social, no lo grabó la empresa, ¿no? Así que por favor lo veamos y yo luego te pido que lo avancemos porque hay algo que les quiero remarcar sobre esto. Gracias. Sí, señor. Hace 25 años que camino la puna. A ver, ¿cuántos por ciento están enfermos nuestros chicos? Más que suficiente. Usted no contamina. Pablo, escúcheme. Ahora por el caso de Abrapante, ¿sabe qué me parece? De propósito y una aberración de un atropello y pero dígame. A mí no me pregunte, dígame ahí en Cauchari, ¿cuál es la contaminación? En su recuerdo. ¿Qué se lleva a hombre muerto que produce carbonato de ¿Qué se lleva? ¿Ustedes qué se llevan? Nada, ahora nada. Ahora la empresa nada. No, ahora no. Les pido por favor que avancemos el video, porque ahí estoy en una discusión con el Perro Santillán, claro, exacto. Luego tienen el sitio para verlo tranquilos. Vean esta parte. Nosotros estamos hablando, estamos dialogando. Pero es eso, lo único que quisiera que escuchemos, acá no se ha regalado nada, no se ha dado nada, simplemente estamos trabajando. Muy bien, yo creo que es suficiente. Voy a retornar con mi cámara. Luego lo pueden ver ustedes, por eso hemos dejado, la fuente es del movimiento social, la empresa no está grabando nada, como verán hay personas que están grabando allí. Cuando esta gente llegó para interrumpir esta acción que era la entrega formal en el Salón de Altos de la Viña en Jujuy de los estudios socioambientales a las comunidades, entregarles un ejemplar que luego fue, año 2011, que luego fue traducido en un lenguaje muy ameno y explicado comunidad por comunidad, y interrumpieron esto, no fue mi acción de conversar con el Perro Santillán, quien fuera, la que logró que toda esta gente se retirara del lugar, sino que los invité a ver la parte final, y luego lo pueden ver tranquilos a todo esto, porque fueron las propias comunidades
La señorita que ustedes están viendo allí es Roxana Calpanchay, una referente de los pueblos de Atacama, con una historia bastante larga en todo esto, pero lo que quería dejar con esto era que vean que fueron las comunidades las que nos defendieron. Bueno, la pregunta es, teníamos este escenario, ¿qué trabajo hicimos para lograr el acuerdo con las comunidades para que sean las propias comunidades y los aliados en el mejor de los sentidos para poder permitir el avance del proyecto, ¿no? Así que pasemos a la siguiente porque todavía estamos construyendo ideas. Bien, ahora vamos a ir a lo que es el riesgo minero y la licencia social. Esto es una publicación de Paul Mitchell, que muchos de ustedes habrán visto, es bastante reciente. Bien, una más, por favor, y donde habla de los principales riesgos a la hora de invertir. Ahora nos vamos a poner en el papel de inversores. Un clic más y vamos a ver que dentro de esto, en ese cuadro amarillo, la licencia social para operar es considerada desde el punto de vista de los inversores como el riesgo número 1 a la hora de invertir. Esto, fuente, lo tienen allí. Una más, por favor. La licencia para operar permanece en el puesto número 1 con el 44% de nuestros encuestados. Nos estamos poniendo en el papel de inversores. El sector se enfrenta a un mayor escrutinio por parte de los consumidores finales y se exige una cadena de suministro ética, transparente y una menor huella de carbono. Son los desafíos del sector minero y también vamos a ver el día de hoy, ahora estamos viendo lo que heredamos, estamos viendo el escenario en el que hay que trabajar muchas veces, pero también vamos a ver qué herramientas tenemos para alcanzar esto y a dónde nos podemos situar. Exacto, una más por favor. Bueno, ¿qué opina el mercado? Bueno, lamento tener que poner esto porque esto nos retrotrae a la reciente negociación de la deuda externa argentina, pero bueno, BlackRock maneja una cartera realmente muy importante de inversores alrededor del mundo. Estamos entre los inversores y el mercado. Y Larry Flink habló sobre la responsabilidad social empresarial de esta forma, en la siguiente. Cuando la responsabilidad social empresarial se reduce al marketing, para convertirse en una táctica o acción determinada buscando rentabilidad y no una estrategia integral de la empresa, y los beneficios no se extienden de manera sólida a la reputación corporativa ni al ahorro o uso eficiente de los recursos disponibles, no estamos en un buen escenario. Por eso, Larry Flink en su carta de 2018 afirma que las empresas deben beneficiar a todas las partes interesadas y eso incluye a accionistas, empleados, clientes y comunidades en las que opera. Según él, ya no es posible a las corporaciones prosperar a largo plazo sin demostrar que contribuyen de manera positiva a la sociedad. Accionistas, mercados, inversores. Una demanda. Sigamos para adelante, por favor. ¿Qué opina acá? Bueno, vamos a ver qué opina el Papa Francisco, porque asistimos a webinars, leemos muchas encíclicas, documentos, a debates sobre la encíclica Laudato Si. Ayer me escribía un colega de Estados Unidos que va a trabajar sobre la encíclica Laudato Si, y también lo ponemos al Papa Francisco, y lo estoy poniendo como un referente, un líder mundial, que escribió este texto que es realmente muy rico, pero la pregunta es, ¿en algún lugar oficialmente la Iglesia dice que la minería no se debe desarrollar? Leamos qué es lo que dice oficialmente el Papa Francisco, tomando la encíclica en una reunión de diálogo sobre minería para el bien común que se realizó en el Vaticano. Profundiza la Laudato Si, habla de diálogo, que vamos a hablar de diálogo, que responda al grito de la tierra como al grito de los pobres, y dice el mercado no resuelve la precariedad. Bien, el modelo económico actual solo está orientado al beneficio. Definiciones del Papa Francisco en esta reunión. La próxima, por favor. He tratado de remarcar. La protección del medio ambiente no se puede garantizar únicamente sobre la base del cálculo financiero, costos y beneficios. Necesitamos un cambio de paradigma, que es lo que estamos proponiendo, de nuestras actividades económicas, incluidas las actividades mineras. La prioridad es la persona humana y no el dinero. Y luego permítanme, y si me olvido, por favor háganme acordar que es muy común que me olvide, ¿por qué creemos que esto es muy, muy importante y desde qué lugar lo podemos ver positivo? Aquello de que lo que parece negativo lo podemos transformar en una oportunidad. En segundo lugar, la minería debe servir a la persona humana y no al revés. Una más.
cuestiona la responsabilidad social porque dice que por sí sola no es suficiente, no dice que no es necesaria, dice que por sí sola no es suficiente. Y por último, fomenta el desarrollo de una economía circular que hoy en día está de moda, estamos hablando de minería, de economía circular, perdón, en el ámbito de la minería, para romper el círculo consumista, el modelo extractivista. Bueno, luego la van a poder leer más tranquilo a la presentación que va a quedar disponible. Y habla del modelo de consumo y producción sostenibles promovidos en el objetivo número 12 de desarrollo sostenible de la ONU. Vale aclarar que el sector minero cumple con todos los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Mi pregunta es, en este punto, y puse acá, los inversores que piensan, el mercado que piensa el Papa Francisco también, ¿en qué lugar de su expresión oficial dice de que no debe desarrollarse el sector minero? Dice cómo cree él y cómo cree la Iglesia Católica que debe desarrollarse el sector minero, pero en ningún lugar dice que la minería no es necesaria. Una más. Bien, pero alguien creó el término, un clic más, y vamos a ver qué dice el autor del concepto. Y el autor del concepto licencia social para operar es Jim Cooney. Un clic más. Jim Cooney lo pone a su definición en el marco de una conferencia en el año 1997 para discutir la minería de los próximos 25 años, así como en Argentina vamos a discutir la de los próximos 30 años. Lo pone en el contexto de un modelo de desarrollo sostenible, moviéndose en la dirección de comunicaciones más rápidas. ¿Qué veía él? Él veía que las comunicaciones y la forma de comunicarse entre los actores sociales se estaban eficientizando y que ya no era suficiente trabajar solamente con los gobiernos locales para el sector minero, sino que también, como la velocidad de la información circulaba cada vez más rápido, había que prestarle atención a las comunidades. Y en el cuarto punto dice, había escuchado hablar al Banco Mundial de una empresa minera que estuvo trabajando en Nueva Guinea, y llegaron a un acuerdo con los terratenientes del lugar. Y luego estaban hablando con una tribu en Brasil sobre un proyecto de exploración y la tribu dijo, queremos el mismo trato que usted dio a esa persona. Es decir, percibió que todo se estaba interconectando, y en la siguiente vamos a ver qué es lo que él propone. Finalmente, dice, muchos países en vía de desarrollo, las comunidades locales donde estábamos operando estaban aisladas física y políticamente, y el gobierno básicamente diría no se preocupen por la comunidad local, pero estando allí nos dimos cuenta de que no podíamos ignorar a la comunidad local a raíz de las conexiones. A partir de allí dije que cuando tratamos con el gobierno estamos tratando de obtener un permiso de gobierno, y cuando tratamos con las comunidades locales vamos a llamarlo una licencia social. Jim Cooney le llama licencia social. En esa conferencia del Banco Mundial, 1997, con ese escenario, a ese término. Y esto es más grande que un permiso de la comunidad, porque no es solo la comunidad, sino que es una comunidad más todos sus aliados internacionales. Por lo tanto, dice, presenté este término solamente como un punto de referencia para la gestión pragmática del riesgo político. Una más. A partir de esto transformaron un concepto simple que él había propuesto en ese contexto en una especie de punto de referencia pragmático de gestión de riesgo político a un concepto ético. Interesante, así como vimos que el conflicto también tiene su historia y tiene sus interpretaciones, poder comprender que la licencia social también tiene su historia y tiene un desarrollo histórico. Una más, la próxima, por favor. ¿Qué nos dice el doctor Ian Boone, mi queridísimo? Por favor, nada más. Quiero, aparte que ustedes me permitan esta licencia de un minuto, porque Ian ha fallecido hace menos de un mes, ha sido un maestro para mí. Acá tienen su muy breve currículum, pero fundamentalmente ha sido una persona muy involucrada en la construcción de diálogos, de protocolos. Estuvimos trabajando en LIEX junto con él para la construcción de consensos y de protocolos a largo plazo que han quedado en este momento en un stand-by. Pero luego de presentado, y también ha sido miembro del Comité de Responsabilidad Social Empresarial del IDAC, y ha estado involucrado en una de las herramientas que vamos a ver, que es E3 Plus, Responsabilidad Social en Exploración. Y puse, en la próxima, por favor, puse su rostro, in memoriam, y lo hablé por teléfono. En aquel momento le dije, Ian, mirá, quiero trabajar sobre este tema, tener un poco más claro
leí sobre Jim Cooney y él me dijo, somos amigos con Jim Cooney. Por eso van a ver que al final del texto, si quieren ya lo podemos desplegar al texto de la derecha, pongo comunicación verbal. Y esto me dijo por teléfono Jan Boom. Dice, me cuenta lo mismo que acabamos de ver nosotros, ¿no? Él estaba buscando una manera de convencer a los poderes del Banco Mundial de la importancia de lo social. Esto ya no es un paper, esto no es una publicación, esto es una comunicación verbal. Y descubrió que el término social license fue la única manera de obtener resonancia, que lo escucharan. Y así comenzó la historia. Hace unos años Jim, a él, le dijo en un taller en Vancouver que no le gustaba el término. Y me dice, tenés que recordar que Jim es el decano de la responsabilidad social de la minería en Canadá. Y en su carrera ha sido vicepresidente de compañías mineras y tiene una maestría en teología. Y me dice Jan, y le dije, bueno, pero vos, ¿qué pensás vos? No me gusta. El término ha causado confusión y hasta daño en su utilización. Abajo les estoy dejando acceso a papers donde pueden profundizar quienes estén interesados en esta discusión sobre los alcances del término licencia social para operar. Una más. Gracias a ustedes por la licencia de permitirme conocer a Jan Boom. ¿Qué dicen las comunidades? ¿Qué decían los inversores? ¿Qué decían el mercado? ¿Qué dice el Papa Francisco? Vamos a verlo de los testimonios de las propias comunidades. Esto lo redacté personalmente durante una etapa de mi trabajo. El tema del compromiso con la comunidad dentro de lo que es la responsabilidad social empresarial, licencia social, para mí es muy delicado. ¿En qué sentido? En el sentido que a veces la gente no experta en el tema y que por algún momento, por alguna razón, lo pusieron allí en el cargo, lo hace ver como una obligación empresarial y no como un compromiso social. Testimonio de comunidades. Esta persona misma me dice, mi punto de vista es que a las empresas nos tienen que ver, perdón, esta es la persona de la comunidad, la segunda es de una empresa, nos tienen que ver como una mano amiga, que nos puede ayudar a levantar y desarrollar nuestra comunidad. No una entidad que tiene una obligación de hacerlo. De nuevo aparece la palabra obligación. Trabajar en consumos la consigna, otro testimonio. Sigamos con los testimonios, por favor. No esperar a que la mesa esté puesta constantemente, sino que preparar la comida, poner la mesa, trabajar juntos, disfrutar los logros juntos, parte y contraparte. No queremos dádivas, no queremos asistencialismo, sí planificar y trabajar en conjunto. Otra persona me decía, yo creo en el compromiso sano de una empresa, que es dejar huellas positivas en el lugar a donde está, pero fruto del trabajo en conjunto. Empresa, comunidad de Estado. Esta es una buena alianza. Estas no son palabras mías, son palabras de las comunidades. Hemos visto mercado, hemos visto Papa Francisco, inversores, Jan Boom, el autor del término responsabilidad social empresarial, licencia social para operar. Entonces, finalmente, ¿qué es la licencia social para operar? ¿Y qué no es la licencia social para operar? Y quiero cerrar esta parte conceptual y también rendir un homenaje a nuestro querido, ya también desaparecido hace prácticamente 3 años, Nivaldo Rojas, argentino por adopción, quien, fíjense ustedes, en el año 2017 nos dice la licencia social no es otra cosa que la aceptación del diálogo. Lo puse no solo como homenaje a una persona de una amplia trayectoria en el sector minero, sino por su capacidad de síntesis, ¿no? Porque también vamos a trabajar en esto. Bueno, veamos la siguiente, por favor. Y comencemos a preguntarnos, esto es una pregunta que queda abierta. Para nosotros, entonces, ya vimos conflicto, vimos esto, fuimos construyendo, y para nosotros, ¿qué es la licencia social? ¿Qué alcances tiene? Bueno, pasemos ahora vamos a pasar... ahora vamos a la parte optimista, ¿sí? La parte optimista de la charla del día de hoy. Bueno, ¿qué hemos heredado? Los conflictos, la licencia social, las historias, las experiencias, lo que nos parece. Bueno, las buenas noticias es que tenemos marcos facilitadores para la construcción de licencia social. Una de ellas, bueno, y hay protocolos e iniciativas. Voy a mencionar muy rápidamente un par de ellos y luego les voy a dejar para que vean que hay muchísimas oportunidades de construir, ya le llamemos licencia social operativa o no, construir consensos con las comunidades de nuestros proyectos. Tenemos un escenario mucho más favorable que el que teníamos hace probablemente 20 años hoy para las buenas prácticas. Vamos a hablar en primer lugar con las características del programa E3 Plus, que es un programa canadiense enfocado en la exploración mineral responsable. Es una guía, tiene el sitio, el website donde lo pueden descargar en distintos idiomas, viene en formato de librito pequeño para que el geólogo lo lleve en el bolsillo y recuerde temas de buenas prácticas.
Habla de salud, higiene, seguridad, propone herramientas para reducir los riesgos sociales y medioambientales. Acá tenemos un programa en el cual no voy a entrar demasiado en detalles. Si pasamos a la próxima, van a ver la estructura general de un programa que nació como E3 y luego se convirtió en E3 Plus o Plus, como le quieran decir. Un clic más nos va a permitir ver, esto es un poco, ahí están los principios, las notas guías, el qué, el por qué, el cómo, las distintas fases en amarillo, y los manuales que pueden consultar de E3 Plus, medio ambiente, salud y seguridad y responsabilidad social. Si hacemos un clic más, vamos a ver que tenemos específicamente uno sobre responsabilidad social. Y luego tenemos algo que es muy importante y que vamos a ver sobre el final de esta charla. No, nos quedemos en la anterior, por favor. Un segundito nada más. Vean en la parte de abajo que tenemos objetivos de desempeño, criterios para ver los informes y criterios para verificar. Y esto es un esquema que reúnen todos los protocolos que ustedes puedan revisar, tienen objetivos de desempeño, criterios y mecanismos de verificación. Ahora sí vamos a ver otro marco facilitador al que se ha sumado en la próxima, el sector minero, se sumó Argentina. Y es muy importante que para quienes no lo conocen sepan que Argentina adhirió a la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas. Y cuando digo Argentina, lo que digo que no es el gobierno argentino, digo que es Argentina como nación. El gobierno es uno de los actores involucrados en esta iniciativa, que lo que procura fundamentalmente es darle transparencia al flujo de dinero, de dónde viene el dinero en las inversiones en las industrias extractivas, cómo circula dentro del circuito, perdón la redundancia, y cómo sigue todo esto. Bueno, si vamos a la siguiente, vamos a ver, por favor, en la siguiente diapositiva, que AIT es un estándar global cuyo objetivo es aportar a la información pública. Es decir, la sociedad civil y todos los sectores sociales vamos a tener la posibilidad de tener informes públicos legibles, comprensibles, sintéticos y obligatorios sobre los ingresos y gastos provenientes de las industrias extractivas, minería e hidrocarburo. ¿Para qué sirve? Para justamente promover la gestión abierta y responsable de los recursos petrolíferos, gasíferos y mineros y contribuir al objetivo de desarrollo sustentable que habíamos mencionado antes de la ONU y beneficiar a todos los ciudadanos. Argentina ya forma parte de Haití desde febrero de 2019 y yo también formo parte de una de las esferas de verificación de Haití. Una más, por favor, es importante, estamos viendo los marcos para las buenas prácticas. Funciona un grupo multipartícipe, acá lo tienen dibujado, escrito, donde está gobierno, industria y sociedad civil. Por eso hago hincapié que es Argentina la que adhiere, ¿sí? Como país. También hay países que adhieren, no cumplen y son excluidos del proceso de Haití. Ya pasó. Argentina está en proceso de construcción. Decide cómo debe funcionar su propio proceso, su reglamento, de hecho que hay reuniones periódicas, se publica, reitero, esto es muy importante, se debe publicar un informe que tiene que ser comprendido por cualquier ciudadano argentino sobre el tema específico de la transparencia de los flujos. ¿Qué es lo que está al final en esta diapositiva? La próxima, por favor. El grupo multipartícipe en Argentina es una instancia autónoma independiente que actúa como órgano colegiado, allí formo parte, estoy incluido, y está en el Estado Nacional, las industrias, las empresas y representantes de la sociedad civil. Un poco más adelante. Una diapositiva más. Bien, luego lo pueden ver tranquilos, en este momento cómo está integrado el grupo multipartícipe en Argentina. Ya vimos E3 Plus como herramienta, ahora vemos que un marco todavía mucho más general es Haití. Quiere decir que más allá de todo lo que presenté al principio, reitero, estamos en muy buena situación para hacer las cosas muy bien. Mientras yo hablaba, les permitía que leyeran quienes integran hoy los grupos multipartícipes. Clic en la siguiente, por favor. Bueno, pero también quiero hacer referencia a que no solamente existen estas iniciativas. Existe la iniciativa HMS, que está en manos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros de la República Argentina. Pueden acceder a los protocolos de CAEM en su sitio web. HMS es un programa gestionado por CAEM y es también una herramienta muy valiosa, muy importante, especialmente y fundamentalmente para las empresas, de adhesión voluntaria, a las que pueden adherir las empresas argentinas para mejorar sus prácticas.
Después están los principios del Ecuador, están todos estos protocolos e iniciativas como IRMA, GRI, TSM, que TSM es el equivalente de HMS, IFC y IAPG, que se refiere a la promoción de la geoética. Y casi, muy pequeño, porque la idea obviamente no es leerlo, casi como que cuando tuvimos que comenzar el trabajo con LIEX, con Jan, hicimos una selección de protocolos, por eso puse el cuadro en este lugar, un cuadro comparativo de qué me brinda un protocolo, qué me brinda otro, porque una de las ideas que les quiero dejar hoy es que podemos tomar lo mejor de cada uno de los protocolos, podemos adherir formalmente a alguno de ellos, pero tenemos que trabajar sobre realidades concretas, porque cada proyecto tiene desafíos concretos, y hoy la verdad que tenemos abundantes marcos que nos facilitan nuestras buenas prácticas. Así que ahí les dejé un borrador de algo que estábamos trabajando con Ian, es como una comparativa de múltiples iniciativas. Una más, por favor. Bueno, ahora vamos a entrar en una muy breve síntesis, y yo en general cuando hacía esto, y ahora no lo puedo hacer obviamente porque Ian no está con nosotros, pero en general le pedía permiso a Ian y le decía, Ian, voy a tratar de explicar nuevamente el proceso sociológico y el modelo sociológico, que es la base de su tesis doctoral, que está disponible no solo como tesis doctoral, sino también como una publicación reducida, y luego la podemos dejar disponible para ustedes. Esta es la tesis doctoral, que la hizo avanzado a los 70 años, perdón, no, sí, adelante, por favor, es mejor esto. Estudió tiene 9 estudios de casos a lo largo de Latinoamérica, proyectos en distintas instancias, una de ellas fue EXAR, por eso allí nos conocimos con Ian, con distintas características, con distintas idiosincrasias, en distintos estados de avance. Este es el foco para quienes se dedican a la sociología, 240 entrevistas semiestructuradas, un rango amplio de actores centradas en yo fui testigo de este proceso, y de hecho que lo estamos implementando en LIEX y tiene resultados. Y lo que se pudo ver en todo esto, poner el foco en estas entrevistas semiestructuradas, fundamentalmente se pone el foco en los patrones y características de las relaciones, importantísimo, estrategia de la responsabilidad social de la empresa, beneficios y daños percibidos por todas las partes, y las comunidades de referencia, un punto donde nos vamos a detener. La próxima, por favor. Los conceptos claves en la tesis doctoral son la síntesis de su tesis, y como él dice, como yo pude analizar todo esto y hacer esta cantidad, pude ver cosas en común y con eso pude construir y formular una tesis, es decir, formular una idea que puede ser aplicada. Y dice él pudo ver que las relaciones impulsan a los eventos, que los procesos sociológicos fueron los mismos en todos los casos, y por eso pudo desarrollar un modelo general, que es el que vamos a ver ahora. Y que el diálogo está en el centro del modelo, pero no cualquier diálogo. Al finalizar este capítulo, vamos a ver qué entiende Ian y qué entiendo yo y qué creo que tenemos que entender sobre diálogo. Un clic más, la próxima. Proceso sociológico. Téngame un poquito de paciencia acá. Esto es como la síntesis de lo que Ian explica cuando uno le pregunta sobre qué sucede en un proyecto minero. Pero esto es aplicable a cualquier aspecto de nuestra vida. Comencemos por la parte de los significados. Por eso hablaba tanto al principio yo de prestar atención a las percepciones, a las sensaciones, a las interpretaciones, a la realidad o lo que me parece y no necesariamente a la realidad. Cuando un proyecto minero, en este caso, llega, cada uno de los actores le asigna un significado a la llegada del proyecto. La propia empresa, los empleados de la empresa, la comunidad, el gobierno, todos los actores sociales le asignan significado. Ese significado debe ser prospectado, debe ser comprendido, debe ser mensurado, debe ser interpretado, porque es ese significado sobre el que tenemos que trabajar para construir un círculo virtuoso. Cuando cada uno de los actores le asigna a la llegada del proceso, a la llegada del proyecto minero un significado, interpreta algo. Cuando interpreta algo, toma una opción, lo van a poder ver en lo verde. Esas opciones están reguladas por consideraciones normativas, por eso hablábamos de lo legal también, ¿no? Eso le genera o le permite tomar decisiones y acciones positivas o negativas o lo que fueran neutras. Y luego sobre eso se generan procesos de cambio.
En el centro de todo eso están las relaciones y las interacciones permanentes de una manera absolutamente dinámica. Esas relaciones e interacciones, a su vez, influyen en la interpretación y los procesos de cambio. Si logramos en el círculo virtuoso verde cambiar los significados, ir modificando lentamente los significados, vamos a lograr cambiar las interpretaciones, las opciones, ir en un proceso de maduración continuo, y ese proceso de cambio me va a llevar a dar un nuevo significado a lo que le había dado al inicio de la llegada del proceso. En amarillo están las comunidades de referencia. Entonces acá quiero decir dos cosas. En primer lugar, permítanme que comparta desde mi experiencia docente con ustedes algo que aprendí en la maestría de docencia superior. Me preguntaba en esa maestría de docencia superior universitaria. Una vez le pregunté a un profesor, ¿por qué nuestras cabezas deciden aprender algo? ¿Por qué definitivamente decimos, como digo en clases normalmente yo, el famoso A? El A es el famoso, finalmente lo entendí. ¿Qué es lo que le pasa a nuestro cerebro que decide aprender? Entonces, en realidad, el cerebro, desde las teorías psicocognitivas, deciden aceptar un concepto o una idea cuando lo que yo propongo como idea, le llamemos lo que fuera, en cualquier área, en mi caso geología, cuando quiero explicar un paradigma de la geología a un estudiante que cree que porque hace calor va a haber un temblor, ¿no es cierto? Y en su cabeza el calor le explica el temblor, pero yo le tengo que explicar qué es lo que pasa con las placas tectónicas, con los esfuerzos, etcétera, etcétera. Tengo que lograr que mi explicación científica sea superadora y explique de mejor manera lo que él entendía o de la forma que él entendía que funcionaban las cosas. ¿Me van siguiendo? Necesitamos significados. Necesitamos tener opciones superadoras para que alguien decida cambiar su significado y su interpretación. Y para eso tenemos las comunidades de referencia. Vamos a hablar un poquito más de las comunidades de referencia. Esta es la segunda parte que me permito y les pido permiso para poner un ejemplo. Cuando normalmente doy un curso, una charla de este tipo, yo pregunto, a ver, ¿por qué alguien si ve un teléfono en una mesa no lo roba? ¿Por qué no lo levanta si no hay nadie? Entonces, bueno, me quedan mirando. Algunos siempre surge el chiste de, bueno, yo lo llevaría, ¿no? No es de nadie. Pero bueno, tomamos decisiones porque hemos tenido y tenemos comunidades de referencia. En este caso puede haber sido nuestra familia. Puede haber sido nuestra familia y nosotros hemos decidido tomar una acción que es no levantar el teléfono porque nuestra comunidad de referencia nos generó un mandato, entre comillas, que nos generó una acción frente a una posibilidad. Las comunidades de referencia son muy importantes para poder cambiar en el buen sentido los significados iniciales en estos procesos sociológicos. Y obviamente el mundo es la gran comunidad de referencia que tenemos. Pero para esto, estimados, necesitamos comprender los significados. Y para comprender los significados necesitamos dialogar, necesitamos prospectar los intereses, necesitamos saber no qué nos dice la comunidad de buenas y de primera, o qué dicen las empresas, o qué dice cualquier actor social, sino realmente comprender cuáles son los verdaderos intereses cuando hablan y entender cuáles han sido sus comunidades de referencia. ¿Por qué nos enojamos cuando nos dicen que la montaña es valiosa o que el río es valioso? Vayan a la Puna y vean la festividad de la Pachamama. Y yo tuve que aprender, y no hace 10 años, sino hace muy poco tiempo, que realmente cuando uno se inmiscuye, cuando uno se involucra en tratar de comprender sus comunidades de referencia en el buen sentido, honestamente, sinceramente, es mucho más simple para una persona que va a trabajar en la construcción de acuerdos y consensos, llegar a acuerdos y consensos, porque entiendo lo que piensa el otro. Les dejo esto para que lo piensen, porque obviamente es una tesis doctoral y obviamente es casi una falta de respeto tratar de interpretar una tesis doctoral, pero es muy interesante tener en cuenta todo esto. ¿Cuáles son nuestras comunidades de referencia? ¿Cuál es la calidad de las relaciones que tenemos y cómo podemos mejorarlas? Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva.
Yo creo, bueno, ¿quiénes pueden ser comunidades de referencia? Gente real e imaginaria. Esto hace un link con las diapositivas iniciales. ¿Se acuerdan que no necesariamente tenía que ser alguien real? Las ideas, las percepciones. Con vínculos reales o percibidos a la vida comunal y sus valores asociados. Y dan señales normativas, recuerdan el círculo verde, ¿no? Dan señales normativas a los actores, a menudo de manera subconsciente. De nuevo, hace mucho calor, va a haber un temblor, ¿no? Como geólogo yo les voy a decir, bueno, ahora yo me río, pero mis padres creían eso. Bueno, ellos habían tenido su forma de aprender las cosas y había que generarles la oportunidad de que vieran de otra forma, de otra manera, algo que explicara mejor lo que ellos vivían, que era algo que asustaba y que realmente que generaba preocupación, un sismo. Un ejemplo pueden ser las asambleas, las iglesias, las asociaciones profesionales, gremiales, oficinas, centrales, organizaciones, y yo les sumé, y en esa línea estoy trabajando actualmente, y anoche estaba contactado con un amigo de Estados Unidos trabajando para aplicar una beca Fulbright para unos estudiantes relacionados a qué rol tienen las universidades, y por favor vamos a ver si está en la siguiente diapositiva. Entonces me permití, solamente les pido, me permitan también esta licencia, estas son de las pocas cosas que yo escribí en mi vida y que está en este anuario, y que es el desafío que tienen las universidades a nivel de grado en la creación de profesionales en todas las áreas. No nos tiren el compromiso de los geólogos e ingenieros de mina a todas las áreas en crear profesionales que tengan mejores herramientas, mejores percepciones y tengan realmente la capacidad de gestionar los recursos naturales desde hoy para el futuro de una mejor manera de lo que nosotros hemos heredado. Aquí está un paper y dentro de este anuario tiene muchísima gente con mucha más experiencia que yo que puede leer. Pero invito a las universidades a replantear sus currículas porque necesitamos ser comunidades de referencias positivas para cambiar positivamente los significados, porque vamos a seguir demandando recursos naturales y esto es una obviedad lo que acabo de decir. Pasemos a lo siguiente, por favor. Bien, Ian también nos plantea los indicadores de relaciones. Si ustedes tomaran un papelito el día de hoy y dijeran, disculpen, estoy viendo el horario nada más. Si ustedes dijeran ya, en este momento, ¿cómo es la calidad de relación que tengo con mi pareja, con mis hijos, con mi vecino, con los empleados, con mis compañeros de trabajo? Y lo tuvieran que poner de 1 a 5. Hay formas de generar indicadores que nos digan en qué situación parte un proyecto para la construcción de una licencia social. Y eso se hace con un trabajo de prospección inicial, como bien lo dijo Fernanda, desde el día 1, que a mí me gusta llamarlo día 0, desde la llegada del proyecto. Ian propone indicadores de relaciones porque va a hablar de que necesitamos mejorar la calidad de relaciones. Y para eso necesitamos programas sustentables en el tiempo. Indicadores como la confianza, el respeto, el afecto, la comunicación, el entendimiento, la resolución de conflictos, cómo hacemos, cómo están nuestras relaciones cuando no tenemos compatibilidad de metas, equilibrio de poder, foco, frecuencia. Bueno, lo tienen allí. Y aquí tienen la descripción de los indicadores. Y para eso luego se generan matrices, que es lo que voy a invitar a que compartamos juntos, para que vean que sí tenemos herramientas concretas para hacer las cosas bien. La próxima, por favor. El uso de esos indicadores dan seguimiento a la calidad de la relación y lo vamos a ver en la matriz. Nos permiten ir casi como que es la línea base al principio, pero luego se transforma en una herramienta de gestión para tomar decisiones. ¿A dónde vamos a poner nuestros esfuerzos? ¿Cómo vamos a ir mejorando la calidad de las relaciones entre los distintos actores? Los que están en verde, en amarillo, en rojo o están en negro, o los que están en blanco porque no hay relación. ¿Y dónde tenemos que enfocar nuestros presupuestos y nuestros esfuerzos y nuestros recursos humanos? Dar seguimiento, estos indicadores nos permiten dar seguimiento a la calidad de las relaciones, identificar áreas que necesitan atención, construir matrices que vamos a ver, y estos indicadores se pueden estimar con fiabilidad creciente. Estimación fundada utilizando datos de la empresa observaciones, se puede añadir información pública, como líneas de bases anteriores o estudios sociales anteriores, fundamentalmente encuestas semiestructuradas de los actores involucrados. La próxima, por favor. Aquí vamos a ver un ejemplo. Acá está. No, ahí está el ejemplo, por favor, sí. Un clic. Un ejemplo de matriz de relaciones porque ya estamos en la parte práctica. Hemos trabajado en la parte conceptual, nos hemos cuestionado algunas cosas
Y ahora vamos a la parte práctica. ¿Por qué se usa una media matriz? Bueno, esto sería objeto de un curso, pero es simplemente porque voy a poner, primero identifico los actores y voy a decir, actor 1 es tal, cualquiera, la iglesia. Actor 2 es el centro comunitario, actor 3 es la empresa, actor 4 el gobierno. Identifico los actores sociales y como lo voy a poner en esta matriz, y van a ver que uno se relaciona con uno, o sea, uno no se puede relacionar con uno, dos con dos, por eso quedan en negro la diagonal y se utiliza solo una parte de la matriz, puede ser la superior o la inferior. Pero acá tienen un ejemplo, luego de prospectar y luego de tomar apuntes y luego de analizar y luego de ver la calidad de las relaciones y los indicadores de confianza, respeto y etcétera, 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 a simple vista, podemos ver qué actores no se relacionan entre sí y tenemos que trabajar en generar vínculos, qué actores tienen una buena calidad de relación, algunas cercanas y algunas malas. Y podríamos poner rojos allí, y es un excelente ejercicio para hacer y para monitorear con el tiempo. Una herramienta más con la que contamos para construir consensos que en definitiva nos va a dar, le llamemos o no licencia social para operar, como le queramos llamar. En definitiva, programas conjuntos y acuerdos. La siguiente. Estoy yendo un poco rápido. Esto es un caso tomado. Todo esto lo aplican empresas muy grandes como Kinross, el modelo de Jan Boom, y sus ideas. Y esto es un ejemplo nada más para que ustedes tengan en cuenta esas 25 entidades que han sido identificadas en un proyecto X, cómo han ido evolucionando en el tiempo. Por ejemplo, el objetivo era la confianza. En el 2008 era mala, fue mejor en el 2011. Bueno, y algo se hizo hasta lograr que todos estos indicadores de relaciones mejoraran en el tiempo. En general, cuando doy unos cursos, doy ejemplos para que hagan una práctica en el sentido de, lo podrían hacer internamente en sus casas, ¿no? Es decir, cómo evoluciona la calidad de las relaciones entre los actores sociales que me rodean y poder monitorear. Pero digo yo, para las personas que están hoy presentes, que tienen que decidir cómo invertir sus recursos, tener gráficamente calidad de relaciones, actores sociales y evolución en el tiempo permite optimizar la inversión y trabajar no sobre lo que me parece que debo trabajar, sino sobre las necesidades emergentes. ¿Por qué? Porque conozco los verdaderos intereses de los actores sociales. ¿Por qué? Porque los prospecté. La siguiente, por favor. Para los nuevos equipos de exploración, Jan propone miembros con culturas diferentes, significados iniciales diferentes, comunidades de referencias diferentes. Por eso hablo de la universidad. Por eso hablo de que el sector minero también necesita de comunidades de referencia y necesitamos impregnarnos de comunidades de referencia que enriquezcan nuestros análisis, que nos permitan abrirnos a las formas de ver de distintos actores sociales. Porque no hay una única forma de ver las cosas, las cosmovisiones son múltiples y diversas. ¿Cómo resolver esto? Bueno, el modelo relacional provee un formato para el proceso de integración interna y adaptación externa. Y es un muy buen ejemplo, termina Jan diciendo, aplicarlo antes que hacia afuera, hacia adentro de la propia empresa, que en la instancia donde estamos con LIEX. Aplicando primero hacia adentro, porque esto es necesariamente lleva a un cambio cultural, a donde insertamos el diálogo en el centro de todas nuestras decisiones. La próxima, por favor. ¿Cuáles son los recursos necesarios? Comparar la exploración con minería, bueno, dice él, es comparar manzanas con naranjas. Los requisitos varían con las circunstancias. No hace falta mucho dinero, invertir mucho dinero para hacer esto. Creatividad y sentido común son importantes, obviedades, pero son importantes. Incorporar patrones de comportamiento y pensamiento apropiados en sus operaciones día a día. Y, de nuevo, ya no es el Papa Francisco, ya no es que lo voy a decir al final, yo lo dije el año pasado en una reunión en Buenos Aires, sino que la gente es el recurso más importante con el que cuenta una empresa y con el que contamos como sociedad. La siguiente, por favor. La estrategia de responsabilidad social, los elementos comunes incluyen la atención a las personas, siempre estar atento, evitar los favores personales, proyectos en conjunto, el famoso modelo de desarrollo del valle, de la región. Bueno, yo sé que muchos de ustedes trabajan en este sentido. Desarrollos comunitarios, poner el foco en el bien común. Esto, reitero, son conclusiones de la tesis de Jan. Resolver los conflictos lo antes posible. Cuando el conflicto se sale de foco, normalmente no tiene punto de retorno. Entonces, yo también a veces me pregunto, ¿no?, si hay que evitarlo, gestionarlo y cuál es el rol del conflicto en un proyecto. A veces los conflictos no mantienen vivo un proyecto, conflictos gestionables. Cuando una comunidad se calla, ¿es porque otorga?
es porque no le interesa o porque está pensando algo, cuando no hay comunicación. Entonces, yo soy una persona que cree que los conflictos permiten, o sea, ver los conflictos es poder observar la emergencia de situaciones que debemos atender. Es casi como que vamos construyendo nuestro proceso si estamos atendiendo a los conflictos emergentes. Por eso el conflicto es casi el motor de nuestras decisiones. Pero bueno, el problema es cuando los conflictos nos superan, no lo atendimos a tiempo o no supimos resolverlo. Conclusiones parciales de la tesis de Jan Boom, más allá de los conceptos que di hasta ahora. La próxima, por favor. Él dice que todos los procesos en el modelo tienen dimensiones morales y éticas y los valores personales de la empresa son importantes, ya lo dijimos. Los procesos ocurren tanto dentro como fuera de la empresa, conócete a ti mismo. Las características de las relaciones internas fuertemente influyen en las relaciones externas, está claro. Mantener relaciones requiere un esfuerzo considerable y continuo, lo que acabo de decir, y fundamentalmente en las relaciones no existe equilibrio, siempre hay movimiento positivo o negativo. Y esto lo tenemos que aceptar porque hasta es positivo que suceda de esta manera, porque tenemos que volver a barajar y volver a dar de nuevo, y por eso es la dinámica de la construcción permanente de los acuerdos. Más allá de los acuerdos básicos, sino del día a día, ¿no? Una más, por favor. Estamos entrando en la parte final. Las relaciones son el motor que impulsan los proyectos, no se olviden nunca, lo hacen a través de procesos sociológicos entendidos. Debemos conocer esos proyectos y desarrollar estrategias. Requiere atención continua, ya lo dijimos, la recompensa puede ser considerable tanto en nuestra vida como en el proyecto. El uso personal, está todo bien, muchas gracias por eso. Un poquito más de Jan, proceso. Acá tenemos todos los indicadores, es una síntesis que lo pueden ver luego ustedes, y el diálogo, y vamos a ir al diálogo ahora. Nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a acelerar un poquito. El diálogo transformador en el centro. ¿Qué es el diálogo? Bueno, Jan dice que hay que colocar el diálogo en el centro de nuestros procesos. Pero ¿cuáles son las ideas a veces equivocadas que tenemos? Creemos que es una conversación, es un mecanismo, una herramienta, un medio para influenciar, creemos que es algo temporal, no nos queda otra que conversar, charlar, argumentar, defender, convencer, y a menudo terminamos conversando, no dialogando, porque no nos queda otra, ¿sí? Sugiero fervientemente leer a López Folegatti en Diálogos que Transforman, y le pido por favor la próxima diapositiva, para entender qué es el diálogo transformativo que sugiere López Folegatti en su manual. Es un modo de vida basado en la humildad, empatía, aprendizaje, paciencia, tolerancia y una mente positiva. Creo que es lo que he tratado bien o mal de decir el día de hoy. Establecer relaciones que envuelvan tanto las emociones como la razón. Por eso puse tanto énfasis en las percepciones y en las emociones. Ya no es Jan, ya no es el Papa, ya no es el mercado, ya no es la comunidad. Ahora es otra persona más que apuesta en este contexto a creer en las emociones y en la razón también. Es algo permanente el diálogo, me guste o no me guste, es la obligación de sentarme a dialogar. Tiene que ser aprendido deliberadamente por prueba y error, tenemos que aprender nuestros modos de dialogar. Y finalmente, no siempre es posible, porque si yo comienzo un diálogo con una persona y le digo, ¿qué te parece? Y esa persona me dice, no, no existe el diálogo. El no mata el diálogo y analicemos nuestras vidas personales, cuántos fracasos en nuestras relaciones, del tipo que fuera, han comenzado con un no que ni siquiera nos han permitido expresarnos. Entonces, los espacios de diálogo debemos construirlos y debemos construirlos en lugares, momentos adecuados y conociendo los intereses reales de las personas. Avancemos un poquito, por favor. El caso Exar Jujuy lo voy a pasar rápidamente. La pregunta es ¿por qué pudimos trabajar con 6 pueblos de los 7 pueblos de Atacama y construir acuerdos para la explotación de carbonato de litio en el año 2011, que es aquel video que ustedes vieron al principio, las comunidades aborígenes de la licencia social? Esto fue expuesto en un taller de responsabilidad social empresarial en el año 2012, así que lo tomo tal cual, y acá está la persona que quedó defendiendo, una de las personas, que es Rosana Calpanchay, en Salta lo dijo, durante la Argentina Mining 2012, y acá está cómo veían antes la comunidad y cómo la ven ahora en los acuerdos que teníamos. Antes la veíamos pasar, dicen, la máxima aspiración era una mano de obra especialmente para algunos jóvenes u hombres que estuvieran en edad para trabajar. Actualmente nos piden permiso para explorar, visitan el lugar de explotación, durante el proyecto participan en las asambleas, participan en los eventos culturales, etcétera, etcétera, etcétera. El antes y el después
visto por la referente de las comunidades en aquellos años, Rosana, que fue expuesto por ella en este taller de responsabilidad social empresarial. En cuanto al, esto es la comunidad, a la izquierda en cuanto al trabajador, bueno, se habla de la puna, pero los trabajadores en las borateras, en empresas argentinas, el trabajo infantil, esto es lo que vivía la gente en la puna argentina hasta hace muy poco tiempo. Trabajo infantil, traslado, caminando en bicicleta, sin obra social, sin aporte, etcétera, etcétera, etcétera. La minería, bien hecha, bien entendida, bien practicada, con acuerdo y con consensos, le permitió cambiar el significado y cambiar su opinión en esto. La actividad minera, y todos lo sabemos, entrega trabajo en blanco, trabajo legal, traslados dignos, obra social, aportes jubilatorios, trabajos regulados, etcétera, etcétera, etcétera. No lo digo yo, lo dijeron en ese taller. Una diapositiva más, por favor. Acá voy a pasar muy rápidamente por la descripción del proyecto de Cauchari, pero quiero poner en hincapié la siguiente. Respeté el diseño de cuándo fue expuesto esto, que es en el taller de Argentina Mining. Este es el contexto con el que nos encontrábamos, comunidades indígenas, muy poca población, raíces y costumbres ancestrales que había que comprender, actividad minera desierta, borateras, poca participación del Estado, alto desempleo, alto alcoholismo, chicos de 10 años tomando alcohol etílico a los 10 años, esto lo vi yo, bajos niveles de instrucción de los trabajadores, una cosa es leer y otra cosa es estar en el lugar y opinar cuando uno ve un niño tomando alcohol a las 7, 8 de la mañana porque amaneció y no tiene otra cosa que hacer. Buena infraestructura, problemas de provisión de agua dulce. Un poquito más, esos eran los desafíos con los que nos encontrábamos. Evaluamos una etapa de evaluación previa con encuestas, un estudio previo, se contrataron especialistas y utilizamos en aquel momento, en el año entre el 2010 y 2011, aplicamos el programa E3 Plus en parte, los principios del Ecuador, Global Reporting Initiative, que vamos a ver algo luego sobre el final, no de este, pero sino de otra iniciativa, y las ISO 20. En aquel momento se utilizó esto. Establecer los principios rectores de nuestro programa, responsables técnicos y método de evaluación de resultados. Una más, por favor. Bueno, acá algo que muchos se preguntarán, ¿cuánto cuesta hacer todo esto? Rápidamente, y creo que fue la primera vez que formalmente se puso número a cuánto cuesta trabajar con las comunidades, en la etapa de exploración, para nuestro caso, fue el 1%. La siguiente, por favor. En la etapa de desarrollo, un 4%. Y no hace falta avanzar demasiado más para quienes estén preocupados por el tema presupuestario, entre el 1, 2, 3, 4% del presupuesto destinado fervientemente en la capacitación, en la promoción y en la puesta en marcha de programas, permiten trabajar conscientemente y generar acuerdos a largo plazo. La próxima, por favor. BIMA. Acá les voy a mostrar imágenes, avancemos, de la firma de los convenios, ¿sí? Por favor, ahí está, cómo fue. Y me permito un par de minutos simplemente contando la anécdota que siempre cuento. Cuando llegué a una asamblea, la gente se estaba peleando en los términos del acuerdo, ¿no? Porque se estaba por firmar ya el acuerdo para la explotación. Entonces, la discusión inicial era cuánto dinero le íbamos a pedir a la empresa. Para ese momento yo ya tenía el rol de mediador y yo ya podía participar en la asamblea y tenía un cierto respeto, podía pedir la palabra. Pedí la palabra. Cuando pedí la palabra, y acá quiero resaltar el rol de mediador, no el mío, sino el rol de la importancia de una mediación, no tenemos tiempo para hablar específicamente de la mediación, pero sí sobre esto, me paré y les dije lo siguiente: el dinero, ustedes como familia, que son una gran familia, y les pregunto a ustedes que me están escuchando en este momento, el dinero, la famosa frase, necesariamente trae la felicidad, soluciona sus problemas, y uno me contestará graciosamente, no, pero me deja más tranquilo. Pero realmente, ¿cuántos conflictos han tenido que atender los abogados en función de las herencias? ¿El dinero es la solución? No, está bueno tenerlo y está bueno que haya estado incorporado allí. Pero yo en ese momento les dije, ustedes deben pedir dinero y es un problema de ustedes cuánto dinero van a pedir. Pero tienen que pensar que tienen una oportunidad histórica para 20, 30, 40 o 50 años de transformar sus lugares de origen en un lugar mejor para sus hijos. Entonces, no solo la indemnización económica es importante, sino tienen que también hacerse partícipe de las decisiones y de cuidar el ambiente del que tanto están preocupados. Monitoreos participativos, que hoy son comunes, estoy hablando año 2010. Exigir la mano de obra local, hoy hay legislación, pero estoy poniendo un ejemplo de aquellos años. Exijan capacitación, porque lo que diferencia a las personas, en definitiva, muchas veces es las oportunidades. Y si no generamos oportunidades, no generamos situaciones o escenarios a largo plazo.
capacitación, escuelas de negocio, desarrollo de proveedores, infraestructura, algo que hoy suena muy común, que en aquellos años no lo era, menos para una compañía junior que estaba firmando con pueblos indígenas, con 6 de las 7 comunidades indígenas que era el área de influencia. Entonces, en ese caso la mediación sirve no para pensar por el otro, gran tentación que tenemos, sino para acompañar el proceso, ayudar a pensar e intervenir para poner luz en algunos casos, pero dejar que la decisión final sea de quienes deben ser, que son de las comunidades. Y así fue el proceso, y así fue que en la próxima diapositiva vamos a poder ver cómo luego de 2 muy largos años, aquí es una de las firmas de una de las comunidades, se firman los acuerdos, la próxima es simplemente para graficar y ver algunas imágenes, convenios que aún están vigentes, las comunidades elegían sus propias escribanías, sus propios abogados. Y vamos a la siguiente, por favor. Y los procesos de inserción que tuvimos rápidamente en esto, las podemos listar: conocimiento de la comunidad, diálogo y escucha activa, responsabilidad por las acciones de la empresa, prospectar los verdaderos intereses de los actores, no lo que a mí me parece. Cuando llego a casa y le pregunto a alguien, ¿qué te pasa? Y me dice nada, detrás del nada hay un mundo. No siempre decimos lo que pensamos. Y lo que tenemos que prospectar es lo que realmente piensa cada uno de los actores. Y eso es un trabajo muy importante que se debe hacer de base, se debe hacer permanentemente, porque los acuerdos deben estar construidos en base a los verdaderos intereses de todos los actores. Transparencia en las acciones es lo mismo que estamos haciendo en LIEX, en todas las etapas, no hay que tener miedo. Es más, al final voy a decir algo que puede resultarles un poco incómodo. Esto de vivir la cotidianeidad es importantísimo. Tomar decisiones desde un escritorio es peligroso. Hay que caminar la calle, entender, ver el lugar, participar de los lugares y tener gente muy involucrada a donde estamos trabajando. Generación de consensos y el valor ético y el respeto, por supuesto, desde ya. Estado, comunidad, empresa, ya está dicho. A ver, una más. Bueno, no me iba a detener en algún momento, pero estamos muy cortos de tiempo en el desafío de los medios de prensa. Simplemente mi idea es decirles que creo que la prensa que es todo un tema para trabajar. No voy a tener tiempo de desarrollarlo, pero creo absolutamente en la libertad de prensa y tengo mis fundamentos. Lo que sí quiero compartir con ustedes es cómo pude, en el marco de este encuentro el año pasado en Buenos Aires, en la Universidad Católica Argentina, ahí está el link, yo lo recorté, que tenía que hacer el cierre y tenía 1 minuto, y todo esto que me llevó un poco más de 1 hora, y ustedes también, lo pude sintetizar, pero luego voy a hacer hincapié cuando podamos ponerle play en 2 de los conceptos con el cual quiero cerrar. Gracias. Desde el IEX hemos comenzado este camino desde el día 0, justamente porque está fundado sobre geólogos de prospección, el grupo y conocemos y venimos trabajando en licencia social desde muchísimos años atrás, muchos, comunidades aborígenes en la Puna, por ejemplo. El diálogo y la transparencia han sido objeto de visitas incluso de grupos antimineros, de periodistas nacionales, de medios nacionales al proyecto, sin que nadie les diga nada. La transparencia se hace carne en LIEX y la comunicación. Y finalmente, mi mensaje es la minería tiene hacia el 2030 un desafío enorme, que es tomar la responsabilidad de manera seria, como se dijo en el panel de presentación, los distintos escenarios, los distintos actores, perdón. Personalmente creo que el sector minero necesita comunidades fuertes y muy bien informadas. Es el reaseguro de nuestros proyectos. Entonces tenemos que apostar por las comunidades. El agua es más valiosa que el oro, pero la persona es más valiosa que el agua. Entonces el centro de las operaciones tiene que estar en la persona, o en las personas, me tiene que importar el otro. El otro sector es el sector político, hay que hacer docencia con el sector político, porque muchas veces no se entiende el ciclo minero y el negocio minero. Hay un enorme desafío para las empresas para mejorar sus prácticas y asumir este desafío, pero con mucha responsabilidad. Entonces, eso significa debates, que se dijo al principio. Y finalmente, el desafío que tienen esta universidad y todas las universidades del país, que les expresé en un pequeño artículo que puedo escribir, sobre los cambios curriculares necesarios, que lo dijo Cecilia acá, para formar profesionales que hoy necesitan estas herramientas vinculadas a la licencia social y a la responsabilidad social. Estoy disponible luego para los que quieran conversar sobre... Bueno, muchas gracias. Podemos pasar a la siguiente, por favor, por el tiempo. Acá vamos pasando por las reflexiones y estamos terminando. Por eso no pongo conclusiones, son reflexiones, ¿no?
Fíjense en esto, cuando se instala un proyecto se inicia una relación que no está buscada por las partes, atento a esto. Hoy estamos bajo la lupa de la sociedad, la licencia social ya no es más optativa. Esta situación requiere un programa de relacionamiento comunitario liderado por un equipo capacitado y convencido del camino. La convicción es muy importante. El proceso de vinculación, compromiso y herencia estratégica que comienza el día 1, día 0. La transparencia en todas las etapas del desarrollo del proceso, ya lo dije. El camino para la construcción de acuerdos sostenibles en el tiempo es el diálogo transformativo, del cual hemos hablado brevemente. Sigamos, por favor. Así vamos cerrando. El compromiso con las comunidades será entonces un proceso que nacerá de las convicciones y estas del involucramiento. Yo propongo este axioma en el paper, que es conocer, sensibilizarse, involucrarse, comprometerse y actuar. Y permítanme, en 30 segundos, y no voy a dar una clase de teología, pero ustedes pueden recordar, algunos de ustedes, la parábola del buen samaritano. Fíjense la diferencia que hay, y fíjense hoy en situación de COVID, cómo nos sensibiliza altamente ver a alguien que sufre, nos sensibiliza mucho. Y conocemos lo que está pasando. Conocer y sensibilizarse está muy bueno, pero ¿alcanza con eso? No. Hoy la sociedad necesita involucrarse, no solo en este sector, sino con el tema de la pandemia que estamos sufriendo. El buen samaritano se involucra, y eran enemigos. Lo ve, lo conoce, se sensibiliza, se involucra, se compromete y le reasegura el futuro dejándole dinero. Esa es la parábola. Esto lo podemos extrapolar en nuestra vida. Si simplemente escuchamos tocar la puerta de nuestras casas y nos sensibiliza ver a una persona que está sufriendo, pero no nos involucramos con su problema, bueno, nos hemos quedado a mitad de camino. Hicimos cosas buenas, pero nos quedó la mejor parte por hacer. Como compañías, como sector minero, podemos conocer, podemos sensibilizarnos, pero si no nos involucramos en el día a día y no nos comprometemos, nos vamos a perder la mejor parte, que es la construcción de acuerdos. Y en este proceso iremos construyendo convicciones de una mirada ética de la profesión. Acá hay un clic más que te pido por favor que des, porque hay una flecha que ahí está. No es lo mismo dar que darse. Podemos hacer muchas cosas similares con significados diferentes. Y yo pongo siempre el mismo ejemplo. Si ustedes me piden mi lapicera Bic y yo se las tiro por la cabeza, les di una lapicera que no sé cuánto cuesta, puede costar 30 pesos, cuando tengo idea de 40 pesos, 50 pesos, pero se los di de mala manera. Si ustedes me piden la lapicera y yo se las alcanzo en la mano y les digo, es un placer para mí compartir mi lapicera contigo y la podés usar todo el tiempo que quieras, te di el mismo valor, gasté el mismo dinero, lo que me pidieron fue exactamente lo mismo, cubrí tu necesidad, te comprendí, pero el significado con el que lo hice fue totalmente diferente. A veces no comprendemos cómo involucrar significado en nuestras acciones, entonces gastamos dinero sin tener demasiado significado en las acciones. Las buenas prácticas agregan valor al proyecto, lo hacen sustentable y en definitiva es un buen negocio para todos. Sigamos adelante, estamos en la parte final. Cada caso merece un análisis diferente, no hay recetas. Identificar las acciones y los intereses ya lo dijimos. Prevenir, resolver o gestionar, ¿cuál es el camino? Piénsenlo. Comprender y aceptar que existen conflictos sin solución también, y hay conflictos que no tienen solución y también hay que aceptarlo, y como en nuestra vida personal. Sigamos adelante, por favor. Y ubicar a la persona como el centro de nuestros programas es una convicción que tengo y lo dicen varios. Lo dije allí y la universidad debe transformarse en una comunidad de referencia, lo dije. Fíjense en esto. O reflexión número 19. Un buen síntoma, porque ustedes dirían, bueno, ¿cómo sé si ha madurado el vínculo, la relación entre comunidad, empresa o los actores sociales? La calidad de las preguntas, y me remito a lo que expuse en SEMA el año pasado, cuando dije necesitamos comunidades fuertes y bien informadas. Cuando tuve en la audiencia inicial con LIEX por el proyecto de exploración, yo sabía que la comunidad me iba a preguntar de alumbrera, el cielo abierto, el cianuro. Entonces, si hoy, y lo hicieron, de hecho que lo hicieron, si yo después de 4 años de trabajar allí sigo llegando a la comunidad y me sigue preguntando de lo mismo, la calidad de la pregunta no cambió porque no informé, no eduqué, no acompañé, porque no maduramos juntos. Entonces la calidad, cuando la pregunta me compromete un poco más, me exige dar una mejor respuesta, pero si doy una mejor respuesta, el vínculo se solidifica y se pueden construir acuerdos a largo plazo y no temporales y coyunturales. Sin políticas integrales frente a permanentes conflictos no hay cambios viables y sostenibles. Tapamos agujeros. Los conflictos fueron, son y serán parte de nuestra vida y tenemos que aprender a convivir con ellos.
y estamos, creo ya, sí, ahora sí, en lo último. ¿Tengo los medios para hacerlo? Bien, tema presupuestario, recursos humanos. La credibilidad es la clave, ¿cómo lo construimos? Sigamos haciendo clic, transparencia, diálogo transformativo, cambio cultural, mesas de consenso, prevención de conflictos. Y eso se hace desde adentro. Y a esto, permítame, esto tapé las caras de las personas, pero son 2 testimonios muy breves, de menos de 1 minuto, de 2 personas que no creían en la actividad minera, y escuchen lo que dicen una de esas personas, cuyo anonimato obviamente voy a conservar. En la persona tuya, Matías, y en la persona de Roberto. Porque si bien ustedes llegaron a principio de año al instituto, en función de una solicitud, llamémosla, de dádivas, de parte de una carrera ajena a la cuestión minera, y tuve la posibilidad de participar ante la llegada de visitas a nuestra institución, como soy el responsable, tuve que participar en la misma, y de allí surgió la conversación sobre esta posibilidad. Me alegra enormemente de que todo lo que se había planteado en esa reunión en febrero, ustedes como responsables, como la cara visible de la empresa acá en el medio, lo están haciendo posible y están brindando un material de calidad y están brindando o sea, una seriedad en el trato de esto que a mí me parece importante. Como recién lo dijo el ingeniero Barrio Nuevo, es algo inédito para el nivel superior, para los niveles terciarios de la provincia de Catamarca. Podemos pasarlo a eso. Y esto es simplemente la pregunta del periodista, que son 15 segundos, por favor, si tienen paciencia. Gracias. Yo destaco una frase, volviendo al comienzo del IEX en Fiambalá, en nuestro departamento. Destaco una frase que me parece haberla visto en algún momento en la página de información en general que tiene la empresa, ¿no? Y que habla de eslabón de desarrollo. Suele o puede sonar a título comercial, como ponerla nosotros que estamos en los medios de comunicación, insertarla en un spot publicitario, no sé, y que a la gente le suena a nada, pero hoy, trazándonos esta historia, este balance, este contexto de comunidad empresa, ¿no? Esta pandemia que nos ha hecho reflexionar tanto sobre todo en general. Me parece que han tenido bastante bien en claro este significado de eslabón de desarrollo, porque, a ver, en Fiambalá han hecho un aporte importante desde el agua, precisamente, aporte a la sociedad, y se han centrado, y esto me parece bastante bien interesante, en, no sé, semillas, por ejemplo, ¿no es cierto? Con aquel programa de semillas, con la capacitación, Roberto, y insisto, puede sonar como un concepto de tipo banal, porque por allí la otra parte que no coincide, podríamos decir, la otra mitad, la otra parte de la grieta detractora respecto del concepto minero, puede decir, sí, les dan espejitos, les dan poquito, después ellos pero al IEX no sé por qué, esto seguramente la gente por ahí me lo va a criticar, pero al IEX, yo y mucha gente de nuestro departamento de Fiambalá puntualmente le cree. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esto? ¿Por qué la gente le cree al IEX? Suficiente, podemos sacarlo, suficiente. Queda un largo camino. Bueno, eran testimonios de periodistas. Ese periodista no creía hace 3 años en nuestro proyecto y quería compartir con ustedes esto. Queda un largo camino, la próxima, por construir. Este es el reporte, una más por favor, 2020 de Responsible Mining Index, y estos son los indicadores, y ustedes pueden ver abajo a lo que se comprometieron más de 40 empresas en Latinoamérica, y cómo aún en el gráfico de abajo a la derecha, lo que se han comprometido, lo que han actuado y el nivel de eficacia. Es decir, todavía queda un largo camino para las empresas para recorrer, para ganarnos la confianza de las comunidades. Creo que, y esto lo pueden ver en este reporte que es de ahora. Última, respeto a ti mismo, a los demás y la responsabilidad por todas tus acciones, y creo que es la última. Bueno, la bibliografía que va a quedar disponible para ustedes allí, y dejo esta foto que es una de mis favoritas, y les agradezco muchísimo su tiempo.
Muchísimas gracias, Roberto. Creo que ha sido una exposición abarcativa, alcanzando todos los temas de una situación y una problemática que influye en todos los aspectos de la realidad minera, no solo la jurídica. Y en ese sentido quiero hacer extensivo a través mío la felicitación que tenemos que hacértela a través de medios no usuales, pero que estoy seguro de que todos los participantes, independientemente de la posición que puedan llegar a tener sobre este tema, van a compartir sobre todo tu honestidad y sinceridad y pasión para describir un tema que es sensible a todos aquellos que tienen un stakeholder, como bien se dice, un interés en el desarrollo no solo de un proyecto, pero sino que eso genere una mejor calidad de vida para ellos mismos. Como la exposición ha sido muy abarcativa y eso lamentablemente tiene un impacto sobre el tiempo, voy a limitar a mi felicitación nada más. La intención siempre de estos webinars es tener y reflejar algunas de las preguntas de aquellos que asisten. Les pido a todos desde ya disculpas si no vamos a poder atender a todas. Estamos desde este momento ya un poco pasados de tiempo. La primera que te quiero hacer es una que leo literalmente para respetar a quien hizo la pregunta. Por más que me define por anónimo, así que bueno, él se debe saber quién es él o ella. Conociendo que los impactos ambientales, sociales, económicos o culturales de los proyectos mineros son de enormes magnitudes, ¿cómo observa usted el papel de la información clara y real en las charlas informativas y las consultas públicas? Hay empresas que mienten o ocultan información en las charlas informativas. ¿Qué opinión le merece esto? Bien, primero muchísimas gracias por participar, segundo por opinar, tercero por la pregunta, es una muy buena pregunta, pero yo no me puedo centrar en sus afirmaciones, sino en la pregunta, ¿no? Es decir, las afirmaciones es que las empresas mienten. Yo no soy, sinceramente no soy testigo de eso, yo puedo contar mi experiencia, por supuesto que no puedo avalar la mentira. Si es que esto es así, yo no puedo avalar la mentira. Hay una pregunta que contiene muchas afirmaciones. Lo que sí está bueno saber es, y está muy bueno ver, y lo puedo compartir cuando ustedes quieran, y lo podemos hacer a través del instituto, sumarle a la bibliografía, es cómo los distintos países de Latinoamérica acaban de tener una reunión y emitir un documento donde hay los distintos niveles de participación, porque hay mucha confusión en relación a esto. Hay impactos, y todo trae un impacto. Impacto lo consideramos siempre como algo negativo, también hay impactos positivos. Yo dije claramente, las comunidades deben ser bien informadas y las comunidades, y lo digo en mis charlas, y esto lo pueden verificar con cualquier persona que asistió a mis charlas, yo cuando me paro con una comunidad y doy mis charlas con ellos, explicando el proyecto, les digo, ¿qué van a hacer ahora? ¿Van a ver pasar la procesión desde el balcón de su casa y van a aplaudir y se van a santiguar o se van a bajar y van a participar de la realidad de lo que les está sucediendo? Las comunidades necesitan involucrarse, pero las comunidades le deben dar un voto de confianza a las empresas. Y la forma de darle un voto de confianza es a través de exigirle transparencia. La transparencia le va a contestar, señor, a quien me pregunta, si realmente mienten o no. La información es pública, debe ser pública y debe ser accesible para toda la comunidad. Los informes de impacto ambiental por ley son públicos. Por supuesto que no avalo la mentira, pero yo no estoy en condiciones de decir quién miente y quién no miente. Entonces, creo que parte de la construcción de todo esto es la confianza, pero la confianza con la honestidad de todos los actores, ¿no? Así que no sé si contesto o no contesto, y gracias. No podemos tener la mirada de aprobación o desaprobación del otro lado, pero la respuesta creo que ha sido atendida, la pregunta ha sido atendida. La segunda pregunta que tenemos, en general voy a juntar dos que relacionan al mismo tema, y quizás voy a hacer una pequeña síntesis de cómo están los dos. Si tomáramos un caso práctico en relación a cómo actuaría la cuestión de licencia social y de involucramiento con los distintos actores, y lo enfocamos en un lugar donde haya una prohibición legislativa clara y una relación, digamos, de falta de consenso social hacia la minería en sí en su conjunto y no en proyecto, hablando literalmente sobre Mendoza. ¿Qué opinión te genera los vaivenes legislativos que hubo en relación a la ley 722 y al mismo tiempo cómo debería la industria en conjunto relacionarse en un lugar donde no hay proyectos en desarrollo per se?
Bueno, tocar el tema de Mendoza como tocar otros temas es bastante complicado y yo siempre me disculpo con la gente de Mendoza, que son las que lo reman. Yo creo que si toman parte de la charla de hoy, donde hay que hacer un trabajo a mediano plazo, donde hay que generar consensos entre los actores sociales. Lo que faltó, probablemente desde mi humilde perspectiva y estando lejos, fue la construcción de consensos entre todos, y la construcción de consensos lleva tiempo, lleva disputas, lleva acuerdos y desacuerdos, idas y vueltas, marchas y contramarchas. Mendoza tiene una enorme oportunidad porque tiene una ley superadora a muchas otras, desde mi conocimiento técnico y legal hasta donde yo puedo comprender. Lamentablemente no pudieron, no digo que no supieron, no pudieron construir con ese consenso del que yo hablo con comunidades bien informadas, en algunos casos porque no hubo tiempo y en otros casos porque hay sectores de la comunidad que no quieren ser informados. Entonces, el tema Mendoza, aparte de una provincia que amo porque trabajé allí, tengo una hermana que vive allí, es un tema que nos duele a todos, fundamentalmente porque hay disenso. Miren, permítanme decir esto. Voy a tomar otro proyecto en Catamarca donde llegó un señor del sector político hace muchos años, dijo que la gente iba a morir con un proyecto y hoy, después de ese señor se fue, no regresó nunca más. Aún hoy los hermanos que viven en un pequeño pueblo de Catamarca no se hablan, porque se tratan de vos sos minero, vos sos antiminero. Y ese señor no regresó. El daño que se hace muchas veces en busca de reconocimiento de votos o de intereses que no son genuinos, no construyen consensos. Entonces, si realmente queremos construir bases sólidas para una Mendoza productiva, tenemos que discutir el modelo de desarrollo, donde la minería es una de las herramientas que va a entrar en ese modelo de desarrollo, pero tenemos que tener la paciencia suficiente de construir consenso con todos los actores sociales y entender que va a haber gente que no va a estar de acuerdo, porque miren, consenso no significa que estamos todos de acuerdo. Está la mayoría de acuerdo y hay un sector que piensa totalmente diferente, pero que es respetado. Respetar la opinión de la minoría es fundamental y no quedar excluido de las discusiones. Generar consensos creo que es lo que está faltando. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a todos aquellos que hicieron comentarios. Les pedimos desde ya disculpas que no podemos reciprocar todos, pero ya estamos bastante excedidos en el tiempo. Así que terminamos agradeciéndote nuevamente, agradeciendo a todos los participantes. Como ustedes saben, el Instituto está buscando generar charlas y webinars constantes para ampliar nuestra mirada sobre el mundo minero, por más que lo enfoquemos desde lo legal a través del Instituto, en todos sus actores, en los seminarios que genera. Y nuevamente, agradecerles a todos su participación y nos veremos en el próximo y en el futuro congreso que ya en la introducción habíamos mencionado. Muchas gracias. Muy amable a todos ustedes y espero que estén todos bien y todas sus familias y muchas gracias al Instituto. Muy amables, honrado. Hasta luego. Adiós.